En muchas ocasiones suele considerarse la aparición del ser humano como el resultado de un proceso conducido por alguna fuerza de carácter inteligente, puesto que nuestra capacidad de razonar, de comunicarnos con un lenguaje complejo o de ir en contra de muchos instintos considerados como salvajes, nos hace seres vivos supuestamente especiales. Sin embargo, los seres humanos somos animales, y como animales, nuestro origen es resultado de los mismos fenómenos que permitieron aparecer al resto de los seres vivos. En otras palabras, la aparición del ser humano en el planeta no es más que el resultado de la selección natural, la deriva genética, el flujo genético y la variabilidad genética producida por las mutaciones y la recombinación. Cuando decimos que el ser humano es resultado de la evolución biológica, debemos incluir dentro de los rasgos que adquirimos por causa de la evolución a la inteligencia, la conciencia y la moralidad. Estos rasgos fueron apareciendo progresivamente a medida que la vida se hacía más compleja en el planeta y por lo tanto son varias las especies que poseen estos rasgos, aunque obviamente diversos factores han impedido que algunas de estas características se desarrollen tal como en nosotros. Quise partir este nuevo capítulo de Gran Orden recitando este fragmento de este libro porque ilustra muy bien lo que advertimos en el episodio pasado. Esto es, la existencia del llamado neodarwinismo ideológico, porque estas afirmaciones que les acabo de leer no son científicas, son filosóficas, y de una muy mala filosofía, porque no se hace cargo del enorme debate existente respecto a la naturaleza del intelecto y la voluntad humana. Y es bastante grave que se encuentre en un trabajo que se dice de divulgación científica seria. Aparece en este libro que tengo aquí en mis manos, titulado Vida, su origen, evolución y búsqueda en el espacio, preparado por la Fundación Mars Society en Chile en el año 2021. En particular, lo que les acabo de leer se encuentra en el capítulo 6 titulado El árbol de la vida, escrito por un ingeniero ambiental de la Universidad de Valparaíso, magíster en meteorología y climatología de la Universidad de Chile. Como ven, esta persona no tiene preparación alguna en filosofía de ninguna clase. Tampoco la tienen los 8 colegas restantes que coescriben este libro. Por lo que no es sorprendente que en este tipo de personas aparezcan estas frases grandilocuentes, muy dañinas para el debate, toda vez que hacen pasar por ciencia lo que no es ciencia. Este libro se vende en todas las librerías del país y estoy seguro de que en más de una estantería de colegio tiene que estar también. Eso es muy preocupante porque ideas como estas perpetúan una terrible confusión entre ciencia y materialismo filosófico, que no son para nada lo mismo. La ciencia debe mantenerse dentro de su campo de competencia y no hacer afirmaciones que le corresponden al ámbito de la filosofía. Como bien dice el doctor en biología molecular del MIT, Nicanor Austriaco, la lógica nos invita a aceptar a la ciencia de la evolución como un hecho. Esto porque hoy en día se cuenta con múltiples evidencias que hacen prácticamente imposible negar su realidad. Pero algo muy distinto y erróneo es afirmar que el ser humano es en su totalidad consecuencia de la evolución, porque decir eso último no es científico. Podemos aceptar al neodarwinismo, pero lo que no podemos aceptar es el neodarwinismo ideológico. Esto porque la filosofía clásica, la lógica, la filosofía de la mente, la filosofía de la matemática, así como la teología de la cognición, tienen sólidos motivos para considerar que la conciencia humana y la libertad son aspectos inmateriales que no son fenómenos emergentes de la materia, por lo que asumir que estos aspectos son simplemente producto de la evolución biológica sin más matices es tomar partido por una visión reduccionista y mecanicista que no está ni puede estar justificada científicamente. Todo lo que podemos decir es que el sustrato neural, el correlato material de la conciencia, fue evolucionando de manera progresiva, no así el intelecto ni tampoco la voluntad. Como bien advierte Stacy Trasancos, doctora en química, máster en teología dogmática y máster en filosofía sistemática, ambos obtenidos con distinción máxima y actualmente candidata a doctora en filosofía, solo las cosas materiales están sujetas a cambios físicos. El alma, que incluye las facultades elevadas, que son el intelecto y la voluntad, no es material, ergo no está sujeta a cambios y por lo tanto no puede evolucionar. Por lo tanto, lo que las ciencias evolutivas pueden afirmar es que el cuerpo puede, y en efecto ha evolucionado, tal y como lo demuestra la evidencia que hemos visto en el capítulo pasado, que incluye el registro fósil, la biología de los organismos, la biología molecular, la biogeografía, entre otros. Pero lo que las ciencias evolutivas no pueden decirnos es que la mente humana, en tanto que parte del alma, ha emergido de la materia física.
El libro en comento contiene todavía más frases para el bronce. Veámoslas y refutémoslas con contundencia. Es cierto que los seres humanos tenemos una capacidad superior para razonar, pero el razonamiento también lo podemos apreciar nítidamente en organismos complejos no humanos. Los chimpancés mienten, sabiendo que mienten. Generan alianzas para derrocar a sus líderes tiranos y dictadores, planifican estrategias, son capaces de elaborar juguetes, e inclusive los chimpancés alfa, que son buenos líderes, intentan impartir justicia para reducir las tensiones de su grupo. Es impactante ver cómo un ingeniero ambiental sin preparación humanista de ningún tipo use tan suelto de cuerpo conceptos como justicia, mentira o racionalidad con nula precisión terminológica y total ignorancia de sus verdaderos significados. Vamos a ver, los chimpancés pueden exhibir aprendizaje asociativo, resolución de problemas y conducta social compleja, pero no poseen conceptos universales, no poseen juicios abstractos ni tampoco raciocinio lógico, que son elementos fundamentales para comprender lo que significan, a su vez, términos como justicia, mentira o racionalidad. La diferencia a nivel filosófico entre chimpancé y ser humano es de naturaleza, no de grado. Es cualitativa, no cuantitativa. Un chimpancé puede usar herramientas o engañar a otro miembro de su grupo, pero no puede formular principios universales, tampoco hacer matemáticas, tampoco escribir poesía, ni tampoco reflexionar sobre el sentido de la existencia. Como bien diría el cientista computacional especializado en lingüística artificial Manuel Alfonseca, hay una diferencia esencial entre el hombre y el chimpancé, una diferencia que demuestra que ambos están en lados opuestos del punto crítico. El hombre estudia al chimpancé, el chimpancé no puede estudiar al hombre. Por otro lado, es totalmente absurdo afirmar que los monos mienten sabiendo que mienten. Esto seguramente lo saca de conclusiones científicas a partir de estudios de comportamiento animal que incurren en fallos radicales de interpretación de lo que se está observando. El ser humano puede afirmar una cosa para su fuero externo, pero en realidad comprender y retener otra cosa opuesta en su fuero interno. Eso es auténtica mentira. Un chimpancé puede hacer un gesto engañoso para distraer a un rival, pero no sabe que está mintiendo en el sentido abstracto, simplemente responde a un condicionamiento instintivo o aprendido. Un camaleón cambia de color para engañar a sus depredadores, pero no tiene intención consciente de ocultar la verdad. En cambio, el ser humano puede sostener una doble representación interna, esto es, saber la verdad en su fuero interno y al mismo tiempo elegir expresar algo contrario, lo que es, en efecto, una verdadera mentira racional. Para que una mentira sea un acto racional, el sujeto debe tener conciencia de la verdad como tal y de su propia falsedad intencional. El abogado y filósofo tomista Cristóbal Orrego lo explica muy bien. Pongamos el ejemplo del dolor para distinguir la diferencia esencial. Cuando a un hombre le pegan con una vara, este expresa dolor. Lo puede hacer como cualquier otro animal gritando, como efecto biológico inmediato, pero también puede hacer otra cosa. Podría usar auténtico lenguaje. El lenguaje del hombre, con uso de razón, expresa dolor, pero lo expresa pasando por una convencionalidad y un concepto abstracto. Podría decir me duele, en distintos idiomas, y el concepto abstracto que dichas palabras expresan será el concepto abstracto de dolor. Así las cosas podemos distinguir entre un dolor concreto y un concepto abstracto de dolor. Por eso es que solo los humanos podemos mentir, y los animales no pueden mentir. ¿Por qué no pueden mentir los demás animales? Porque no pueden separar la expresión que emiten de aquello que sucede en su interior. En cambio, nosotros sí podemos hacerlo, y no solo porque seamos libres de mentir, sino que podemos de hecho mentir porque poseemos la capacidad de separar nuestro lenguaje de lo que está dentro y que es expresado por el lenguaje. De ahí que el ser humano sea además el único animal que verdaderamente hable. En los primates, lo que se observa es un engaño táctico basado en instintos y aprendizaje social, no un acto racional basado en la comprensión abstracta del concepto de verdad. Es lo que los tomistas llamamos estimativa natural, que es una facultad sensitiva que le permite a los animales no humanos responder instintivamente a su entorno y ajustar su comportamiento en función de experiencias pasadas. No implica conceptos universales, tampoco juicios abstractos ni menos comprensión de los principios lógicos. Basta con los propios sentidos internos. Al no existir intelecto agente en chimpancés ni en ningún otro animal que no sea el hombre, los demás animales son incapaces de iluminar lo que en cognición tomista se conoce como fantasmata, vale decir, las imágenes sensibles creadas en el cerebro.
Dichos fantasmas se procesan neuralmente en los animales irracionales, pero no existe tal cosa como una facultad inmaterial que permita a ellos desprenderle a dichas imágenes sus elementos particulares para quedarse con el concepto universal. Un chimpancé puede aprender a usar una piedra para abrir nueces, pero nunca va a llegar a entender el concepto de herramienta en abstracto. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así podrás acceder a increíbles beneficios. 1. Acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. 2. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y así disfrutar de interesantes clases especiales sobre ciencia, filosofía, historia y muchas otras disciplinas. 3. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 4. Acceso a todas las clases del curso Neurociencia Atomista. 5. Acceso a todas las clases del curso en actual publicación Imperio Romano, Ciudad y Justicia. Y 6. Acceso a las clases del curso en actual publicación Dios, el hombre y la máquina. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Descubre la belleza del misterio. Te invitamos a que adquieras nuestro curso Ciencia e Iglesia Católica, en donde te sumergirás en profundidad en cuestiones tan fascinantes como el juicio a Galileo, el origen del universo en relación con las investigaciones del astrónomo, matemático y sacerdote Georges Lemaitre, la teoría de la evolución de Darwin y cómo se compatibiliza notablemente con la fe cristiana, el debate de las neurociencias con la existencia del libre albedrío, junto a un acceso extra para disfrutar de un especial sobre la Sábana Santa y otro de 3 volúmenes sobre cosmología. Descúbrelo en los enlaces ubicados en la descripción de este video. ¿Puede la física y la cosmología astronómica probar la existencia de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos en Ciencia y Religión, Dios, Física y Astronomía, desde las implicancias filosóficas del Big Bang pasando por el estudio del ajuste fino, tanto a nivel del universo como del paso de la inercia a la vida, la termodinámica y otros argumentos asombrosos. En Ciencia y Religión nos sumergimos por este gran debate para tratar de responder a la pregunta de si por medio de la ciencia moderna es posible llegar a Dios. Adquiérelo desde cualquier parte del mundo a través de los enlaces ubicados en la descripción de este video. Y de regalo, llévate una versión digital de nuestra revista exclusiva Quasars en español, optimizada para tablet. Descubre exclusivos códigos de descuento para los cursos culturales que han presentado este capítulo en la descripción del video. Lamentablemente, el concepto de inteligencia ha sido denigrado y envenenado por el materialismo. Bien explica Orrego que podemos llamar flexiblemente inteligencia a la capacidad que tiene un mono de, por ejemplo, captar que, aunque con su brazo no alcance un plátano colgado en la pared, sí que puede alcanzarlo con la vara de 1 metro que está a su lado. Eso es la tradición materialista, que es la que se sostiene en este libro, sin sincerarla como tal, es lo que ellos llaman un acto inteligente. Pero en realidad es una simple relación entre 2 cosas sensibles que se puede realizar sin auténtica abstracción intelectual. El darse cuenta de relaciones meramente sensibles también es posible utilizando solo los sentidos, que no llegan al nivel de la inteligencia, como es el caso de lo que hacen los animales brutos con la ya mencionada estimativa natural. Lo mismo sucede con la comunicación. Los animales pueden expresar sus estados anímicos y su conocimiento sensible mediante signos concretos, no abstractos, como pasa con el vuelo de la abeja exploradora que informa al resto del enjambre sus hallazgos. Las abejas realizan este comportamiento de manera instintiva y no implica ninguna clase de pensamiento abstracto, por muy curiosa que sea la danza que ejecutan, y que frecuentemente se presenta en documentales materialistas como Cosmos para rebajarnos a nosotros al nivel de los insectos. Por mucho desplazamiento espacio-temporal que exista, todavía eso no significa lenguaje auténtico. Es más, para demostrar lo concreto de la comunicación que poseen estos bichos, existe un experimento recogido hace ya muchos años por el célebre filósofo español Millán Puelles, especializado en libertad, conciencia y lógica aristotélico-tomista. Experimento en donde se cambia drásticamente un pote con azúcar por uno vacío, luego de que la abeja exploradora haya dado la señal del lugar preciso en donde tienen que ir las otras a recoger el dulce, en tanto que se deja el lleno cerca. Y pasa que las abejas, cuando llegan a destino y se dan cuenta de que en el lugar hay un pote que en realidad no tiene nada, merodean por este pote vacío sin reparar en el lleno que ha sido movido simplemente un par de metros. ¿Y qué hacen? Se devuelven al panal. ¿Qué ha pasado? Pues sucede que no tienen la capacidad para despegarse de lo concreto de la comunicación, y nuevamente, eso es debido a que su comunicación no es lenguaje, no hay abstracción, no hay universalización.
A medida que pasan los años, más y más experimentos se realizan, tanto con abejas como con otros animales, extrayendo conclusiones apresuradas que intentan artificiosamente afirmar que son capaces de abstracción, omitiendo factores importantes como el condicionamiento operante, la adaptación instintiva y el significado filosófico mismo, incluso de lo que implica abstraer. Cuando se dice que un animal comprende el concepto de cero, como lo salió diciendo un estudio reciente sobre las abejas, o que razona, lo que está pasando es que se están confundiendo las cosas. Se confunde, por ejemplo, reconocimiento sensorial con pensamiento abstracto, o condicionamiento asociativo con comprensión conceptual, o resolución de problemas por ensayo y error con juicio racional. El resultado es que en lugar de demostrar que los animales poseen facultades intelectuales, estos experimentos demuestran cuán sofisticados pueden ser en el aprendizaje sensitivo y los instintos, sin salirse del ámbito de la estimativa natural. Pero ¿por qué pasa esto de que nos encontramos con textos como estos que llegan a alargar frases grandilocuentes, rebajando nuestra naturaleza? Bien precisa el profesor Orrego que tanto Heidegger como Hannah Arendt, incluso Benedicto XVI, confluyen en una explicación que sirve para entender este fenómeno. Se trata de la falta de pensamiento que corre por nuestros días, es decir, el no ir a fondo en las cuestiones. Porque en este tema antropológico tampoco hay que ser un genio ni un gran erudito para darse cuenta de las diferencias esenciales entre el hombre y un hámster. Más adelante el libro sigue groseramente mintiendo y confundiendo al público general, explicando mala filosofía y no ciencia. Ni siquiera nuestra moral o capacidad de reconocer algo, como bueno o malo, es tan único. En los primates y en otros mamíferos es extendida la capacidad de sentir empatía y reconocer las injusticias. Los científicos creen que la moral es una adaptación generada por la evolución para favorecer la sobrevivencia en especies que viven en grupo. La moralidad restringe ciertos comportamientos y favorece otros, mejorando la unión y aumentando la posibilidad de sobrevivencia de los individuos. Nuevamente, el autor utiliza el concepto de moral desprendiéndolo de su auténtico significado. Un chimpancé puede mostrar empatía natural, pero no puede formular principios éticos o deliberar sobre el sentido de la justicia. La moral humana implica un reconocimiento de valores objetivos y una dimensión normativa que los animales no poseen. En su notable libro En torno al animal racional, el licenciado en Derecho, Filosofía y Teología Leopoldo Prieto concluye tajante: la comunicación animal no es lenguaje. Así lo han hecho saber tantos otros investigadores importantes como el doctor en medicina, psicólogo y antropólogo neerlandés Frederik Buitendick. Es pues un hecho cierto que en el animal no hay palabra ni comprensión. El animal permanece encarcelado en su propio mundo y debido a ello es incapaz de trascender la unidad orgánica que forma con el ambiente físico. La propia Jane Goodall, una de las primatólogas más importantes a nivel mundial, escribía ya en el 74: la moral escapa completamente al mundo de los chimpancés. Si piden perdón no es porque hayan cometido una acción injusta, sino para evitar la sanción. No obran por altruismo, aun cuando sean movidos por los afectos familiares. Resulta impensable concebir en los chimpancés sentimientos comparables a la ternura, a la protección, a la tolerancia y a la satisfacción espiritual, que son las notas características del amor humano, en un sentido más auténtico y profundo. En conclusión, todas aquellas ideas sobre moral, justicia y razón no tienen nada que hacer en un libro sobre ciencia de la evolución. Bien resume el punto el profesor de filosofía Carlos Marmelada, asesor de la sección de antropología de la revista Ciencia Cognitiva del Departamento de Psicología de la Universidad de Granada, al reflexionar sobre la compatibilidad de la noción científica de evolución y el concepto metafísico de creación, explicando que la dimensión corporal está sometida a las mismas leyes de la naturaleza que gobiernan el despliegue de las demás especies vivientes. La cuestión clave radica en la aparición de las cualidades espirituales intelectuales, esto es, la capacidad de conceptualizar, juzgar y razonar, y además las volitivas, como el amor y la libertad. El ser humano solo en su dimensión material es el resultado de la evolución biológica, pero en su dimensión inmaterial, eso no tiene ningún sentido lógico decir que es parte de la evolución. La inmaterialidad no evoluciona, solo es. Y le es imposible a las ciencias naturales estudiar lo que no es abordable bajo el paradigma contemporáneo experimental del método científico. Y ahora puedes ayudar a financiar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos.